Hola. Para finalizar esta serie sobre síndromes coronarios, hablaremos de diagnóstico y de tratamiento. El diagnóstico de la cardiopatía isquémica se realiza a través de la clínica, del electrocardiograma como diagnóstico de sospecha y de la determinación de enzimas cardíacos como diagnóstico de confirmación. Asimismo, sirven de apoyo diagnóstico las pruebas de imagen, tanto las isotópicas como el angiotac. Al paciente con dolor torácico sugestivo de isquemia miocárdica debería realizársele un electrocardiograma lo antes posible y en cualquier caso antes de los 10 primeros minutos tras la consulta. A partir de aquí, y aplicando los algoritmos vigentes, se realizará una aproximación diagnóstica que, en caso de duda, deberá confirmarse con la determinación enzimática en el análisis de sangre. Con todo ello, llegaremos al diagnóstico de infarto agudo de miocardio con elevación del ST, infarto agudo de miocardio sin elevación del ST o angina inestable. El primero clasificado como escasez y los dos últimos clasificados como escasez. En cuanto al tratamiento del síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST, este debe enfocarse a la prevención de las complicaciones. Para ello, será de elección la reperfusión coronaria lo más precozmente posible, ya sea mediante intervención coronaria percutánea, la ICP, en un hospital competente, o mediante fibrinolisis si no se dispone de la primera en menos de 90 minutos desde el diagnóstico electrocardiográfico. Los otros pilares del tratamiento serán la doble antiagregación y la anticoagulación. La antiagregación será con ácido acetilsalicílico en dosis de 300 mg por vía oral y un antagonista del receptor plaquetario P2Y12, como el clopidogrel en dosis oral de carga de 600 mg si se le va a realizar ICP, o de 300 mg si se le hará fibrinolisis. O bien se puede sustituir por otro antiagregante del grupo como el prasugrel en dosis de 60 mg o ticagrelor 180 mg. El cangrelor ha sido incorporado también en las últimas guías. La anticoagulación deberá hacerse con enoxaparina subcutánea a razón de 1 mg por kilogramo de peso cada 12 horas, precedida 15 minutos antes por un bolo intravenoso de 30 mg si se le va a realizar fibrinolisis. No está justificado el uso sistemático de nitratos en pacientes con IAMCEST. Se administrará nitroglicerina sublingual o intravenosa como tratamiento del dolor de origen isquémico, y está claramente indicada la administración de nitroglicerina intravenosa como vasodilatador en pacientes con hipertensión arterial o insuficiencia cardíaca. No se deberá administrar si la presión arterial sistólica es inferior a 90 milímetros de mercurio o si el paciente se presenta con bradicardia. El tratamiento del dolor es de gran importancia, tanto para el confort del paciente como para paliar el efecto de la activación simpática secundaria. El analgésico de elección es el cloruro mórfico intravenoso. Se empieza con 4 a 8 miligramos, con dosis adicionales de 2 miligramos a intervalos de entre 5 y 15 minutos hasta la desaparición del dolor. La morfina puede producir náuseas y vómitos, que normalmente ceden tras administrar antieméticos. Deberá tenerse precaución tanto en la administración de morfina como de nitroglicerina en pacientes con infarto inferior o posterior por la disminución de la precarga ante una posible afectación concomitante del ventrículo derecho. En estos casos, la morfina podría ser sustituida por meperidina. Los bloqueadores beta deberían ser administrados a todos los pacientes con IAMCES, si no existen contraindicaciones. También se debe administrar IECAS en las primeras 24 horas a los pacientes con infarto anterior extenso o si no están contraindicados. Asimismo, en un IAMCES está indicada la administración de estatinas de forma aguda, dentro de las primeras horas si es posible y altas dosis. El oxígeno no debe administrarse salvo con una saturación arterial de oxígeno inferior al 90% o signos de insuficiencia cardíaca presentes. Tampoco se administrarán AINES y se retirarán los que estuviera tomando debido al aumento del riesgo de mortalidad, reinfarto e incluso rotura cardíaca. En cuanto a la fibrinolisis o trombolisis, se realiza cuando no es posible acceder a una intervención coronaria percutánea en menos de 90 minutos tras el diagnóstico de infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST. Y debe hacerse antes de los 10 minutos de haberse realizado el diagnóstico y su indicación. Los agentes fibrinolíticos usados han ido evolucionando
Así, se han utilizado la streptokinasa, uroquinasa, alteplasa y más modernamente se usa la tenecteplasa, el TNK, que entre otras ventajas está la de su fácil manejo, sobre todo en prehospitalaria. El protocolo de administración sería, comenzando con la doble antiagregación plaquetaria mediante la administración oral de 300 miligramos de ácido acetilsalicílico y 300 miligramos de clopidogrel. Seguidamente se administran 30 miligramos de enoxaparina IV en bolo para iniciar la anticoagulación. El paso siguiente es el de la fibrinolisis propiamente dicha, y para ello se administran 1000 unidades internacionales de tenecteplasa en bolo intravenoso por cada 10 kilogramos de peso o fracción, sin superar las 10.000 unidades. Finalmente, se completa la anticoagulación con una inyección subcutánea de enoxaparina de 1 miligramo por kilogramo de peso, sin superar los 100 miligramos. La fibrinolisis está contraindicada en el ACV hemorrágico, neoplasia intracraneal, hemorragia interna activa, ictus no hemorrágico inferior a 6 meses, fístula arteriovenosa, embarazo, litotricia reciente, hemorragia digestiva o urinaria, resucitación cardiopulmonar traumática o cirugía mayor previa en menos de 3 semanas y en traumatismos importantes inferiores a 2 semanas. Por otra parte, son complicaciones inherentes a la fibrinolisis, alergias a los agentes fibrinolíticos, hipertensión arterial grave y bradicardia, hemorragias en el punto de punción, hemorragias cerebrales, arritmias de reperfusión, estas son frecuentes, el síndrome de Bessel-Jaris, que se da en el IAN inferior, y alguna otra. En cuanto a la cirugía cardíaca, esta consiste en la revascularización mediante angioplastia coronaria transluminal percutánea o mediante bypass coronario. En el primer caso, la ACTP consiste en el acceso arterial percutáneo mediante cateterismo hasta alcanzar la lesión y remodelación de la placa de ateroma por hinchado de balón y, si es posible, la colocación de un stent. Estos dispositivos han ido evolucionando desde los metálicos, que tenían un elevado porcentaje de restenosis, pasando por los recubiertos de fármacos hasta los reabsorbibles. Con respecto a la ICP, el uso de stents liberadores de fármacos en lugar de stents metálicos convencionales ha ganado una recomendación más fuerte en las últimas guías publicadas por la European Society of Cardiology, al igual que el uso del acceso radial en lugar del femoral. Además, se aconseja la revascularización completa aún en arterias no relacionadas con el infarto. En el caso del bypass, este es llevado a cabo cuando las lesiones de las coronarias no son susceptibles de ser tratadas mediante ACTP y consiste en una técnica de cirugía cardíaca por la cual, mediante el uso de conductos, arterias o venas de otras partes del cuerpo, se puentea la obstrucción coronaria existente para normalizar la oxigenación y nutrición del corazón. Esta intervención quirúrgica se practica realizando una esternotomía para acceder al corazón y se utilizan fragmentos de otras arterias o venas del cuerpo. Las más habituales son la vena safena interna y las arterias mamaria interna y la arteria radial. En el caso de la arteria mamaria interna, esta se diseca sin separarla de su origen y en el 95% de los casos se une a la arteria descendiente anterior. En el caso de la vena safena interna, se utiliza para los bypass aortocoronarios. La intervención puede realizarse mediante bomba de circulación extracorpórea, parando y enfriando el corazón, o también puede realizarse el bypass sin bomba, utilizando dispositivos de estabilización epicárdica. En pacientes seleccionados puede realizarse bypass coronario mínimamente invasivo, el cual se realiza a través de incisiones pequeñas y la intervención puede realizarse sin detener el corazón. Muchas gracias.